Bueno, va llegando al final el taller, que capaz será el final de esto y el inicio de otras cuantas cosas que podemos hacer juntos. Yo siempre cuento, cuando tengo la oportunidad, que hay una forma de ser rico mucho más rico que con la plata, que es en vez de la cantidad de plata, la cantidad de amigos que uno tiene. Cada vez que se van terminando este tipo de talleres, uno se va a dar cuenta que consiguió una red, amplió un poco su red de amigos, su red de contactos, más allá de lo que aprendieron, que es mucho, y seguramente les habrá despertado montones de preguntas nuevas en sus cabezas, y también a los profesores y a los docentes, porque cada vez que volvían de dar alguna de los talleres, volvían con la cabeza llena de preguntas, de los debates que le armaban ustedes acá y que contaban la realidad de su barrio, de los lugares donde militan, etc. Pero en definitiva lo que queda de estas situaciones, de estos talleres que son iniciáticos, porque en el caso de los dirigentes barriales el primero, y seguramente habrá estado plagado de virtudes y con unos cuantos errores que ustedes nos señalarán a nosotros y nos evaluarán ahora para que mejoremos para adelante. Siempre en estas cuestiones que son tan novedosas siempre queda el sabor de que falta un poco, pero también queda otra cosa que es buenísima, que es el creer, el entender, el sentir que uno tiene más amigos y que ahora va a conocer las caras de algunos compañeros cuando llegue al barrio, o ustedes cuando vengan a la jefatura de gabinete tienen un grupo de amigos que podrán golpearle la puerta y van a ser bien recibidos, ya no para estudiar o aprender, sino para tomarse unos mates y hablar de política y disfrutar. Para nosotros de verdad que es un honor y un orgullo gigantesco poder haber compartido estas clases. Le pusimos garra, esfuerzo, empezamos con un sueño, ese sueño lo proyectamos en un papel, después intentamos llevarlo a la práctica de la mejor forma posible y sentimos que en un poco eso se ha cumplido, ¿no? Después de estas clases eso llega a buen puerto. Hay un montón de gente que está detrás de esto que por ahí no estuvo en las clases, pero que es importante, que sin ellos no hubiese sido factible esto. Uno es Aníbal Fernández, que es el jefe de gabinete, que dio el ok el día 1 para que podamos avanzar. Sin su apoyo esto hubiese sido prácticamente imposible. Y después en la ejecución del día a día, porque para todo se necesita el formulario verde, el amarillo, el rosado, cuando llegaste no hay papel en la fotocopiadora y tenés que volver a cambiar el formulario verde para poder imprimirlo. Y el otro que consigue el cañón proyector, y ahí hubo dos personas que fueron clave en esto, en la gestión del día a día, que empujando desde atrás. Una es Silvina Zavala, la doctora Silvina Zavala, que es la secretaria de gabinete, una mujer que además de ser funcionaria es una militante con unas garras, con una garra impresionante, y que tiene un perfil bajo, pero que está siempre atrás de todo, que no falte nada. Y el otro es acá nuestro compañero Sergio Loruso, que es el coordinador ejecutivo de este edificio. Nada pasa acá si Loruso no dice que pase, entonces cada una de las cosas Loruso tenía que estar atrás diciendo que sí, efectivamente. Siempre con una sonrisa, él nunca le molestamos, nos dice que al contrario, que le pidamos el doble, así que el próximo curso vamos a pedir el doble de cosas que pedimos para siempre con un vocabulario fino, sutil, contestando a nuestras inquietudes diarias. Bueno, espero que los módulos les hayan servido mucho. El mío, el de ciberactivismo, les voy a decir una cosa: todavía no vi los blogs, así que espero que en esta semana recibir un correo electrónico con el blog de cada uno, que lo vamos a publicar en la página de la Escuela de Gobierno. El de P2C lo vi, ya vi que armó algunos líos, también en el blog escribió unas cosas picantes, capo total, para eso son esas herramientas. Y bueno, y a seguir para adelante con todo. Una noticia que nos dieron antes de ayer, es que el día 12 o 13, Sergio lo va a terminar de coordinar, se hicieron las gestiones para que el jefe de gabinete les entregue directamente los certificados, así que ese día ustedes, vía Pitu nos dirán, seguramente querrán que vengan algunos parientes o la gente del barrio, lo que corresponda, buscar el salón acorde a la cantidad de gente que ustedes crean conveniente que tienen que venir, o a lo mejor ustedes nada más lo que nos digan, y fijar la fecha. Yo creo que va a ser el 12 para recibir el certificado, el diploma. Así que los dejo con Sergio, que les va a decir unas palabras, y después tienen la clase final con Dani y con las chicas. Gracias por este tiempo que han compartido con nosotros.
de tristeza y un poco de esperanza. Este final tiene un poco de tristeza porque no nos vamos a ver tan seguido, no vamos a estar tan en contacto. Si bien yo particularmente he formalizado con algunos de ustedes una amistad y espero que por lo menos nos pusimos a tomar un café de vez en cuando. Quiero una parte de tristeza y una parte de esperanza en el sentido que realmente esperamos que las herramientas que nosotros les hemos dado les sirvan en el futuro. Y nosotros particularmente somos ricos, como dice un amigo mío, somos ricos, estamos ricos en felicidad porque hemos aprendido también de ustedes, hemos aprendido de su pensamiento crítico, hemos aprendido de sus reclamos, de sus angustias, de las oportunidades que ustedes mismos se dan a través de su capacitación. Hoy acá tendría que estar hablando una persona muchísimo más importante que yo, que es el doctor Carlos Tomada, que no sé por qué carajo no vino, dicen que tiene un acto, así que supongo que será que tiene un acto. Entonces yo, lo que me encantaría a mí es hablar con la misma enjundia y el mismo conocimiento de Tomada sobre los derechos sociales, que no debo saber ni la ínfima parte de lo que sabe él, pero como la idea es dar una clase, y aunque parezca mentira con este vocabulario que yo manejo, yo soy docente, he sido maestro, después he sido profesor en 2 facultades, en la de Ciencias Exactas y en la de Derecho. Entonces yo me voy a tomar el atrevimiento de hacer una muy leve introducción sobre el tema que los va a ocupar hoy a ustedes en esta última clase, que son los derechos sociales. Y el movimiento se demuestra andando. Si nos remontamos muchos años atrás, la teoría política indicaba una fuerte corriente déspota, el famoso despotismo. Ese despotismo se verificaba con la ausencia total de derechos sobre las personas. No existían las clases sociales. Para esas personas había una sola clase social, que era la clase poderosa, la clase que gobernaba, lo que se resultaba exclusivamente en la monarquía, el monarca, la corte, los cortesanos y los terratenientes que reportaban a las cortes que recaudaban para el monarca. Eso se mantuvo por los siglos de los siglos. La única experiencia democrática en esos miles de años fue la pseudo-democracia romana, que de democracia, si profundizáramos, que no lo vamos a profundizar porque hay gente que sabe más que yo acá, tenía un cuaderno, no tenía nada, porque era un sistema de estructuras rígidas y con una clasificación de castas sociales muy restringida como para ejercer derechos. ¿Cuándo es que se comienza, cuándo es que se comienza a vislumbrar a través de la presión de los pueblos, a través de la presión de la gente, la necesidad de que alumbre un nuevo orden en las cosas, un nuevo orden siempre regido por normas de tipo jurídico? Esto ocurre recién en el siglo XVIII. Siglo XVIII, la Revolución Francesa, Rousseau, es el que marca la primera tendencia a la aproximación de derechos que tienen que ver directamente con las personas. Dicho en otros términos, sería la primera vez que el ser humano como tal debía ser considerado como persona, sujeto a derechos y obligaciones para vivir en una comunidad organizada. Allí nacen los derechos políticos y civiles, donde la primera vez que se hace mención de derechos políticos y civiles es en la Revolución Francesa. ¿Bastaba con esto? No, no bastaba, porque la mera enunciación de esos derechos políticos y civiles no acercaba a la realidad de la situación que se vivía en la sociedad y en otras tantas sociedades del mundo. Ya más adelante verán las luchas que tienen que ver con los derechos que ahora vamos a enunciar entre la globalización y la antiglobalización, que son 2 movimientos bien diferentes que se tocan en los puntos en que, por ejemplo, es experto el señor, que son los puntos de
de la cibernética a la modernidad, pero es eso agua de otro costal y yo dije que iba a hablar poquito. Con la Revolución Francesa aparecen entonces los derechos políticos y civiles. Esos derechos políticos y civiles eran un conjunto de herramientas, muy pocas herramientas, que tenían los ciudadanos para ejercer determinadas atribuciones que la nueva Constitución francesa, si bien después volvió la monarquía, le daba. Pero ¿quién había hecho la Revolución Francesa? ¿Quiénes eran los revolucionarios? Los revolucionarios no eran ni más ni menos muchachos que los burgueses. Y los burgueses se sentían y ejercían como dueños de esa revolución. Con lo cual la burguesía manejaba la clase trabajadora. Entonces, está todo bárbaro, ahora tener libertad de laburar para mí, de cobrar lo que yo te digo, de trabajar todos los días, no tener un sábado o un domingo, de prestarte la atención médica si la hay, si a mí la ecuación económica no se me cae, y así tantas otras cosas. Yo lo estoy haciendo esto bastante resumidito. Contra la burguesía aparece en el siglo XIX las primeras tendencias de tipo socialista, que son las tendencias que llevan adelante los trabajadores para recuperar el estado de ser. El estado de ser es un concepto filosófico que tiene que ver con la naturaleza humana. El derecho natural, que en nuestro Código Civil está consagrado en el artículo 515 y proviene de Santo Tomás de Aquino, de la Suma Teológica, dice que si a vos te dan, y esto refiere en algunas cosas al concepto de dádiva, si a vos te dan, alguien te da algo, ese que te lo dio por sí, por voluntad y porque quería, por el libre albedrío, no puede repetirlo, en términos jurídicos no puede pedir que te lo devuelva. Eso está consagrado en el artículo 515. Si vos diste algo, no tenés derecho a pedir que te lo devuelva. Es el primer principio que se acerca al efectivo ejercicio de los derechos que nosotros vamos a atacar acá, porque durante muchísimos siglos se trabajó sin derechos. Durante un siglo, para ver la evolución del ser humano, se trabajó sobre la base de los derechos políticos y civiles. Cuando aparece la idea socialista toma como eje al hombre. El hombre tiene responsabilidades, tiene atribuciones y también tiene derechos que son inalienables e incisos a la persona. Esa es el eje central, la primera base de lo que es la idea socialista. Esto se trasunta en diferentes proyectos. Yo dejo de lado todas las luchas sociales, las luchas anárquicas que hubo sobre finales del siglo XIX. Se empieza a trasuntar y se refleja los primeros derechos que son de corte socialista, derecho a la jornada dominical, derecho a igual trabajo, igual salario, que después todo esto lo va a recetar el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional en el año 1957. Es un artículo radical que no hace más que recetar lo que ya se venía haciendo al mundo 100 años antes. Curiosamente, la primera Constitución Nacional, en donde se incluyen artículos de corte socialista que protegen a los trabajadores, es la Constitución de México en el año 1918-1919, por ahí anda. La Constitución de la Unión Soviética lo hace después de la Revolución Soviética, después de la Revolución Bolchevique, y se consagra en la Constitución en el año 24. Y después hay tendencia a incorporar estos artículos en todos los países, en todos los países. Se hace una globalización de la condición socialista. Ojo, muchachos, que esté consagrado en una Constitución no quiere decir que esos artículos realmente se efectivicen, realmente sean operativos, realmente la persona lo puede ejecutar per se y hacia su gente, hacia su familia. Hoy, más de 850 millones de personas en estado de inanición, muriéndose de hambre, de los cuales el continente africano es uno de los más perjudicados, ¿no? Bueno, yo decía de los artículos, se van consagrando estos artículos
y esa idea socialista surge en donde ese fuerte movimiento hace que la burguesía se retraiga. La burguesía siempre va a aparecer. El neoliberalismo, que es el representante actual de la burguesía, siempre va a aparecer, siempre va a estar latente y siempre va a estar con el fierro en la mano para tener mejores condiciones. Porque ¿qué? Este es un problema, que es un problema de guita, es un problema de plata. Cuanto mejor sea la relación, la ecuación económica que yo tenga, mejor voy a estar yo, que soy el patrón. Entonces la realidad es que les importa muy poco o casi nada darte a lo mejor lo que vos te mereces si no está consagrado en una norma, si no hay una obligatoriedad de darte lo que vos mereces. Y esa situación se desarrolla y permanece en el tiempo y siempre es así. Volvamos un cachito para atrás para llegar enseguida adelante. Esto se va trasladando, se va consagrando en diferentes constituciones y llega un momento que la mayoría de los países desarrollados, si bien no lo cumplen durante el siglo XX, lo cumplen retaseándolo, lo tienen. Las Naciones Unidas, y acá viene la gran separación de los derechos que estamos hablando nosotros, las Naciones Unidas, en donde ya estaba trabajando fuertemente la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, trabajan un pacto internacional en el año 66, que firman los países, en donde aparecen por primera vez consagrados en un instrumento de tipo internacional los derechos económicos, sociales y culturales. La primera vez que ocurre esto es en el año 66. O sea, ustedes pónganse, no se pongan porque ustedes son en la piel de los trabajadores y verán que estuvieron desde 1789, fecha de la Revolución, esto no tiene la bola así, desde 1789, fecha de la Revolución Francesa, hasta 1966, luchando para que fueran consagrados en un pacto internacional. ¿Qué pasa con América? América ratifica, pero más levemente, porque América, cuando se ratifica, hay un protocolo que es el protocolo de San Salvador que firman la mayoría de los países americanos, inclusive algunos del Caribe en donde nunca fueron efectivas las normas. Ese protocolo de San Salvador fue en noviembre del año 1988. Ese protocolo ratifica los derechos y obliga a los países, porque el antecedente del protocolo de San Salvador es el Pacto de San José de Costa Rica. Los muchachos dicen, ¿cómo? Si nosotros firmamos esto, los países ratificamos esto, en ninguna parte se ejecuta el verdadero compromiso para cumplir estos derechos. El Estado tiene que garantizarlo. En el año 66, yo lo voy haciendo este salpicón porque creo que sirve hacerlo así, porque esto tiene un sentido. Con el advenimiento de las ideas socialistas, no hay más remedio que tener un Estado protector, porque si todo queda en la mente liberal de la Revolución Francesa, donde todo era oferta y la demanda, el poderoso destruía al débil, el débil se moría trabajando y no recibía el salario que tenía que recibir, y no recibía condiciones dignas en cuanto a higiene, jornada laboral, como para poder dignamente, para cobrar un salario digno y cumplir dignamente con su tarea. Volvamos para acá, volvamos al presente, lo consagramos, lo dejamos firmado en nuestro mito internacional, que es en el año 1966, y también lo dejamos consagrado con las particularidades de América, porque es más leve el cumplimiento de los derechos en América que en lo global de los países. ¿Por qué? Porque cuando se firma este protocolo de San Salvador, que tiene como antecedente un instrumento como lo es para los derechos humanos el Pacto de San José de Costa Rica, si ustedes se remontan al año 88, todas las economías, todos los gobiernos, todos los países, toda la política era absolutamente neoliberal. Con lo cual, cuanto más neoliberalismo hay, menos protección de los derechos sociales hay. Se consagra así, y ese es el último instrumento válido
para la separación que yo les contaba de esa primera historia de los liberales, de los derechos civiles y políticos, hasta evolucionar a los derechos, los DES, ¿cómo se llama? Sociales y culturales, económicos, sociales y culturales. Esa es la trayectoria de una forma muy macro, que por supuesto no es operativa, que por supuesto cuando te la quieren, cuando te quieren jorobar, te joroban porque no van a cumplir, te van a pagar lo menos posible, y ese es el mundo neoliberal, ese es el mundo que nosotros estamos combatiendo con las herramientas que nosotros tenemos, las herramientas que, insisto y vuelvo al principio de la charla, y discúlpenme que no he sido breve como soy siempre, pero la garganta no me da, no voy a extender mucho más, y vamos al principio. Las herramientas que nosotros tratamos de suministrarles, muchachos, esto fue una visión macro de lo que son los derechos sociales, muy macro por supuesto, no tienden más que a que ustedes hagan valer sus derechos, a que ustedes sepan ejercerlos y que ustedes le den la fuerza necesaria trabajando con pensamiento propio unificado. Cada uno desde su punto, cada uno en su lugar tiene que luchar por estos derechos, porque nadie está luchando solo por los derechos individuales, sino que están luchando por los derechos de todos. Les agradezco el silencio, les doy un beso grande y los felicito a todos.